El motor más común y rentable del VW Touareg es el 3.0 TDI. Hay alrededor de 5 versiones de estos motores, es decir, 5 niveles de potencia. Pero, en esencia, todos estos motores son literalmente idénticos. Aunque en los primeros años, hasta el verano de 2011, el Touareg 2 estaba equipado con motores de primera generación, denominados CASA, CATA. Tienen 4 cadenas de distribución separadas, incluida la cadena de la bomba de aceite. Para los motores de segunda generación, los 4 árboles de levas están conectados por una cadena, además una cadena separada impulsa la bomba de aceite y la bomba de inyección. Todos los quintos 6 TDI de este Touareg son muy duraderos, pueden recorrer más de 700.000 kilómetros sin grandes reparaciones y sin problemas graves. Si tienes suerte con el combustible de alta calidad, los inyectores durarán hasta 500.000 de kilómetros, la bomba de combustible de alta presión no se desgastará e incluso la turbina, solo hay una para los motores V6, durará hasta 500.000 km. La clave del éxito es cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros o incluso antes si el coche se utiliza en zonas urbanas. Empecemos por las fugas de aceite que aparecen con recorridos superiores a los 200.000 kilómetros. Existe la opinión de que si aparece empañamiento de aceite en la parte trasera, entonces es el sello de aceite del cigüeñal el que tiene fugas. Pero antes de cambiarlo, es necesario ver si hay una fuga de aceite por algún lugar superior. El hecho es que el bloque de cilindros de hierro fundido de este motor está atornillado a la bancada del cigüeñal de aluminio. Puede aparecer aceite a lo largo de esta articulación. Como regla general, el foco aparece en la zona cercana al motor de arranque, este está en el lado del pasajero, y puede extenderse hasta la cubierta delantera del motor. Y este es el caso más desagradable, porque debe reducir el motor a la mitad, limpiar la unión entre el bloque de cilindros y el cárter, sellarlo con sellador nuevo, de 1740-03A2, y apretarlo con pernos nuevos. Por cierto, se dice que la causa de la despresurización es el desprendimiento de los tornillos estándar. Además, en la tapa trasera de estos motores hay casquillos de bujía 057103147A. Solo hay 2 piezas, una al lado del motor de arranque y la otra diametralmente opuesta y en el lado del conductor. Con el tiempo, estos tapones se secan y comienzan a perder aceite. Debe comprar bujías nuevas y colocarle sellador nuevo. Es cierto que para ello tendrás que desconectar el motor de la transmisión. Y si usted y su técnico de servicio están seguros de que hay una fuga en la parte trasera del motor, pero ambos lugares indicados están en orden, entonces deben cambiar el sello de aceite del cigüeñal trasero, 079-103-051F. En la parte delantera, con un alto kilometraje, puede aparecer empañamiento en la cubierta delantera, 059103150AN, generalmente en el lado derecho, a lo largo del sello de aceite del cigüeñal delantero, 079103051D. Es posible que también deba volver a sellar la bandeja, no hay junta, solo una capa de sellador. En estos V6 TDI de aproximadamente 2012, el filtro de aceite está situado en la parte delantera, en una carcasa de plástico separada, 059-115-389P, con un termostato y está sellado al bloque con un par de juntas. Al recorrer 200.000 kilómetros, puede aparecer una fuga de aceite e incluso la propia carcasa puede agrietarse. En el original, todo esto se vende junto como una sola pieza y cuesta hasta $450. En las versiones más antiguas de estos V6 TDI, el filtro de aceite sobresale de la curvatura del bloque de cilindros. También tiene una carrocería de plástico, pero no tiene termostato y no hay problemas de grietas. Y, por supuesto, todos estos V6 TDI tarde o temprano desarrollarán una fuga debajo del intercambiador de calor que se encuentra en la curvatura del bloque de cilindros. Es posible que se produzca una fuga de aceite, anticongelante o todo junto en la curvatura. Estos fluidos pueden mezclarse en el sistema. Para motores posteriores, el kit completo con un intercambiador de calor y juntas nuevos, 059-117-015P, cuesta entre $100 y $400 el original.
aunque todas las juntas necesarias se pueden adquirir por separado. Las cadenas de distribución de los motores 3.0 TDI, tanto antiguos como nuevos, duran bien, más de 400.000 kilómetros. Su estiramiento se puede diagnosticar en el software. Hay un parámetro adaptación del árbol de levas. Si este parámetro es menos 3,5 grados, 4,0 grados, entonces los circuitos ya empezarán a hacer ruido. Y con un valor de aproximadamente menos 6 grados pueden saltar. Es cierto que a veces las cadenas pueden crujir después de arrancar por la mañana, la culpa la tienen los tensores. Si el ángulo de adaptación del árbol de levas no indica un desgaste severo, entonces puede limitarse a reemplazar únicamente los tensores. Pero aún hay que quitar la tapa trasera del motor y antes de eso bajar todo el motor. Los motores de primera generación tienen trampillas de turbulencia en ambos colectores de admisión, 059, 129, 711 DC y 059, 129, 712 BS, pero tienen problemas tanto con las bielas como con ellas mismas. El quinto 6 TDI de segunda generación tiene una sola trampilla, simplemente abre o cierra un canal de vórtice común. El servoaccionamiento para dicho amortiguador está ubicado en el tracto de admisión directamente encima de la polea de la bomba y la tubería en sí es de plástico, no de aleación ligera, como el antiguo motor tipo casa. Los motores antiguos tipo casa también tienen una correa dentada para accionar la bomba de inyección, 059 10 91 19F si se rompe, la bomba de inyección simplemente dejará de bombear combustible y el motor se calará. Con los inyectores de combustible de todos estos motores hay un matiz, sus arandelas ignífugas 059 13 05 19B se queman temprano, pero al mismo tiempo todos los gases que se escapan de los cilindros salen a través de canales especiales perforados en la culata. Una señal clara de arandelas quemadas son las acumulaciones de una sustancia negra tipo alquitrán en la superficie de los colectores de escape cerca de la culata. No debes dudar en sustituir las arandelas, porque, entonces el pulverizador de la boquilla correspondiente puede sobrecalentarse. Incluso puede terminar con un desbordamiento de combustible en el cilindro. Los motores V6 TDI de segunda generación también recibieron juntas de culata de una sola capa de fábrica, 059 10 33 83 JP y 059 10 33 83 JL, por lo que son más sensibles al sobrecalentamiento. Por lo tanto, el radiador principal debe mantenerse limpio y no depender del ajuste del chip. Hay casos de perforación de dichas juntas. Sí, por supuesto, hablamos mucho de los motores V6 TDI. Y lo más probable es que todas estas cosas aparezcan literalmente en cada uno de ellos. Simplemente aparecen cada 200.000 kilómetros o incluso con menos frecuencia. Recordemos por separado el sistema EGR y los engranajes en la válvula del acelerador, todo esto ocurre con un alto kilometraje y se puede solucionar de forma económica. El motor diésel más potente del Touareg de segunda generación era un biturbodiesel de 4,2, o mejor dicho, 4,1 litros. Este motor es una versión de 8 cilindros de los motores V6 de primera generación. Aquellos. Tiene 4 cadenas en el lado del volante, un filtro de aceite en la curvatura del bloque de cilindros y aletas giratorias. Aquellos. Todo lo dicho se aplica a él también. El quinto 8 biturbo diésel es fiable, duradero y su mantenimiento no es mucho más caro. No es sorprendente que el Touareg sea mucho menos común con un motor de gasolina. Si te encuentras con uno, lo más probable es que sea un coche con motor de 3,6 litros. Además, no será V6, sino VR6, es decir, motor con una culata y disposición de cilindros desplazados en línea. Tiene bloque de hierro fundido, transmisión por cadena de distribución e inyección directa. Y este motor es muy confiable. Un sustituto del diésel digno, pero que consume mucha energía y no tiene un par tan alto si el combustible diésel que hay es de mala calidad. El desgaste de las dos cadenas de distribución también se puede evaluar mediante la adaptación del árbol de levas, el valor debe estar comprendido entre 0 grados y menos 7 grados. A veces, debido al estiramiento de las cadenas, este motor simplemente falla cuando alcanza las 4000 RPM. Aquellos.
La situación es similar al desgaste de la bomba de inyección de combustible. El VR6 de gasolina tiene aún menos puntos por los que se puede derramar aceite. Los problemas con el son estándar, a veces es necesario cambiar las bobinas de encendido, la membrana VKG y otras pequeñas cosas. Pueden producirse quemaduras por aceite si escatima en aceite, rellénelo con aceite de baja calidad y no lo cambie durante mucho tiempo. En esta generación, el Touareg viene con 2 versiones más de gasolina. Y son increíblemente raros. Se trata de una versión híbrida con un V6 TFSI de 3 litros. Este motor está equipado con un sobrealimentador Eaton. Este motor es propenso a consumir aceite y la destrucción de los catalizadores acaba con su grupo cilindro-pistón. La última opción de tren motriz para el Touareg 2 es un V8 de 4,2 litros de aspiración natural. También no es una fuente. La pulverización sobre la superficie de los cilindros de aluminio no dura mucho debido a problemas con la gasolina y los catalizadores, y se producen rayaduras. Las cadenas de distribución apenas sobreviven hasta los 150.000 kilómetros y el colector de admisión estalla. A menudo llega el punto en el que el cigüeñal se atasca. Este es el peor motor BAC de esa época. Aisin TR-80SD/088 piezas. Transmisión automática. En la segunda generación, todos los Touareg eran de 2 pedales y estaban equipados con una transmisión automática japonesa TR-80SD de 8 velocidades. Esta es una transmisión súper confiable. Si el motor no está desconchado, puede recorrer fácilmente más de 400.000 kilómetros antes de una revisión. El filtro que contiene 0C8-325-435 se cambia después de retirar la bandeja. Para un cambio de aceite parcial, suelen ser suficientes 6 litros de líquido tipo Toyota WS o original G055540A2. Por otra parte, observamos que es necesario controlar la seguridad del radiador de refrigeración de esta transmisión. El radiador 7P0317019 está ubicado en la parte inferior del paquete y recibe aire a través de la ranura más baja del parachoques. Las piedras pueden perforarlo fácilmente y, después de un tiempo, los reactivos provocarán corrosión. Aquellos. Puedes quedarte sin ATF mientras conduces. El Touareg de segunda generación estaba equipado con 2 tipos de cajas de transferencia. La primera opción se basa en un diferencial autoblocante Torsen, sin fila reductora en la transmisión. Opcionalmente, para los coches con motor diésel V6, se ofrecía un paquete Torrenchak con caja de transferencia de 2 velocidades y diferencial central y trasero con bloqueo. El Touareg no tiene problemas con la transmisión de tracción total. Todo es fuerte y confiable. Se vierten diferentes tipos de aceite en las cajas de transferencia, G052536A2 para Torsen, G055515A2 para bloqueo electrónico. 1 litro es suficiente para reemplazar. El aceite de las cajas de cambios también se puede cambiar, hay tapones de drenaje y de llenado. 1 litro de aceite, G052145S2, es suficiente para cada caja de cambios. La suspensión neumática del Touareg de segunda generación también es buena. Su sistema está cerrado, está lleno de nitrógeno y no hay humedad allí. Aunque el sistema se comunica con el aire, el compresor aspira aire del tracto de admisión detrás del filtro de aire. El compresor en sí está instalado en la parte inferior derecha del frente. Cuando los sellos comienzan a purgar nitrógeno, lo que hace que el compresor se encienda con más frecuencia, el aire y la humedad comenzarán a ingresar al sistema. La humedad puede provocar heladas en invierno. Dependiendo del clima y las condiciones de funcionamiento, se recomienda bombear nitrógeno al sistema una vez cada 1 o 2 años para prevenirlo, antes del invierno, y cambiar el desecante en el compresor. De media, el propio compresor dura más de 200.000 kilómetros si el sistema está seco, es decir, sin humedad. Existen kits de reparación para el compresor, por lo que no hay problema en repararlo de forma económica. El arco trasero izquierdo alberga los tubos del circuito de aire acondicionado trasero. La humedad hace que se corroan o agrieten debido a que el sujetador se rompe.
Este problema se soluciona fácilmente reemplazando los tubos por mangueras. En el paso de rueda delantero izquierdo, en el lado del escudo del motor, hay instalado un calentador autónomo. No todas las máquinas lo tienen, pero si está presente conviene comprobar su funcionalidad. Estamos hablando del calentador Iberspatcher Hydronic 2 serie de 5. Se sabe que vive unos 200.000 kilómetros, y luego en su EQ, debido a las temperaturas y vibraciones, la soldadura se deteriora y desaparece el contacto de los componentes electrónicos con la placa. En concreto, la versión Touareg del calentador 7P0815008D es muy difícil de reparar. Y la mayoría de las veces hay que comprar uno usado o uno nuevo, lo cual es muy caro. En casos raros, es posible arreglárselas reemplazando los sensores de temperatura 25 25 26 99 01 21, pero aún así no eliminan los problemas con la EQ. Volvamos a los radiadores, hay que cuidarlos y lavarlos de la suciedad. Ya hemos hablado del radiador de la transmisión automática. También se debe prestar atención a las tuberías conectadas a él, a veces se corroen mucho y tienen fugas. Lo mismo le sucede al radiador de la dirección asistida, 7P5422885A, debido a la suciedad y la humedad. Los intercoolers para motores diésel están instalados en las mejillas del parachoques delantero. La suciedad les cae encima tanto por delante como por los lados de las ruedas. Los intercoolers también deben lavarse al menos cada primavera. La suspensión del Touareg 2 hectáreas demostrado ser agradablemente resistente y seguirá siéndolo con las piezas originales. Los puntales estabilizadores delanteros fueron los primeros en empezar a golpear aquí, con un recorrido de unos 70.000 kilómetros cuestan entre $10 y $50 el original, 7L0411-317. Los casquillos estabilizadores delanteros duran 100.000 kilómetros y cuestan hasta $15 cada uno, por medio anillo, hay 4 en total en la parte delantera. El primer Salon Block que falla es el hidráulico trasero, 7L0407-182G, se agrieta y gotea. Y cuesta entre 20 pesos y 90 pesos. En la palanca delantera se encuentran otros 2 bloques silenciosos. El subchasis interno también cuesta hasta $90, 7L0412333A. Y el otro en el punto de montaje del amortiguador, 7L0407183A, costará entre $6 y $40. Los Salon Blocks de los brazos superiores, 7P0407-077, y las rótulas de estas máquinas duran más de 200.000 kilómetros. En la suspensión trasera de los coches con amortiguadores neumáticos suele acumularse suciedad debajo del aro del maletero. Allí, la corrosión provoca el hinchamiento de las juntas tóricas 7P061-6045 y N9036-7701, lo que provoca la despresurización del cilindro. En las versiones con suspensión de muelles, el ataque prolongado de los reactivos provoca a veces la rotura de las espiras inferiores de los muelles. La suspensión trasera del Touareg tiene 4 palancas. Puede comprar por separado solo el bloque silencioso más bajo del muñón, 7L0407183A, cuesta entre $10 y $40. Después de 150.000 kilómetros, puede ser necesario sustituir el brazo superior, 7L0505323A, y la bieleta de inclinación, 7P0501529, debido al desgaste de sus Salon Blocks. Estas palancas originalmente costaban 170 pesos y 110 pesos respectivamente. Y los sustitutos oscilan entre 25 pesos y 60 pesos. Los bloques silenciosos no originales para ellos se venden por separado. El sistema de frenos del Touareg 2 está en perfecto estado. Los frenos son potentes, pinzas delanteras de 4 o 6 pistones. Los mecanismos no son caprichosos, los discos y pastillas originales o de alta calidad duran mucho tiempo. Una vez cada 150.000 kilómetros, en las versiones con suspensión neumática habrá que cambiar los sensores de altura de marcha, 7P0616-571, que cuestan entre $40 y $200. Con un kilometraje elevado, los reactivos pueden dañar los bloques silenciosos del bastidor auxiliar trasero.
Los traseros, 7P6 599-035, cuestan alrededor de $130 cada uno, y los delanteros, 7L8 599-035D, cuestan entre $90 y $130. Bueno, en general, la suspensión Touareg no tiene problemas evidentes. Cuanto más antiguo sea el Touareg de segunda generación, más de cerca será necesario controlar su carrocería o inspeccionar un automóvil tan viejo con el kilometraje. La pintura original de fábrica puede sobresalir en el techo, a lo largo del parabrisas. Además, pueden aparecer manchas de pintura con ampollas en los pilares a la izquierda y a la derecha del parabrisas. Las astillas del capó, si se dejan al descubierto, también comenzarán a hincharse después de un par de inviernos. Pueden aparecer signos de corrosión en la parte trasera, alrededor de la luz de freno central y también debajo de la matrícula. Sucede que la pintura se astilla en las puertas laterales, en lugares cerca de las molduras inferiores y en los bordes de las puertas. Por cierto, las molduras cromadas a menudo ya tienen mal aspecto, se vuelven turbias y se cubren de arañazos y puntos. Si el Touareg de segunda generación está equipado con entrada sin llave, después de conducir más de 200.000 kilómetros, este sistema puede dejar de funcionar. Sus sensores están ubicados en los propios mangos. La humedad entra allí y mata la pequeña astilla. Si aparece el error circuito abierto en el sistema, existe la posibilidad de salirse con la suya. Pero no solo tendrás que quitar la manija de la puerta, sino también abrirla con un taladro para llegar a la placa electrónica. Si los componentes electrónicos del mango están muertos, entonces debe cambiar todo el mango y pintar el donante del color de la carrocería. Hay manijas chinas con sensores de entrada sin llave por $50 a $60. Un problema común con estos Touareg es una cerradura de maletero defectuosa. O no se desbloquea o no se bloquea. El problema radica en la avería del tornillo sin fin de su actuador. Una cerradura nueva cuesta entre $60 y casi $300 para la original, 7P082-7505G. Puedes comprar otra cerradura original que se ajuste a Passat, Touran, Golf, 1P082-7505 de 9B9 y otros modelos de Volkswagen. Este cuesta entre $25 y $110. Contiene el mismo engranaje helicoidal de plástico que se puede instalar en la cerradura Touareg. En los Touareg más antiguos, el problema del fallo de limpiaparabrisas trasero aparece cada vez más. El hecho es que el polvo y la suciedad del exterior entran en la caja de cambios si el maletero debajo de la correa está agrietado y rígido. El líquido del sistema de limpiaparabrisas también puede entrar en la caja de cambios y provocar corrosión. Normalmente todo se soluciona de forma sencilla y económica, limpiando los engranajes de la caja de cambios y lubricándolos, instalando nuevas juntas en sustitución de las desgastadas. Un nuevo accionamiento de limpiaparabrisas trasero cuesta entre $100 y $350 para el original, 7P6955711B. Con el tiempo, puede entrar agua en la antena del techo trasero. Probablemente valga la pena retirarlo como medida de precaución y comprobar la calidad de los sellos en la entrada del cable. Los propietarios de estos automóviles deben mantener limpios los desagües ubicados debajo del parabrisas. Desde allí salen pequeños tubos que drenan el agua detrás de los armarios delanteros. Es necesario retirar los armarios y limpiar los desagües de hojas y suciedad. De lo contrario, el agua de la lluvia o del lavado entrará en la cabina y, en primer lugar, se mojará la alfombra de la parte delantera de la cabina. Con un alto kilometraje, ocurre una situación en la que la aguja del indicador de combustible cuelga en una posición y no se mueve. En una determinada situación, ella puede volver a la vida, pero todo volverá a suceder. Esto se debe a un potenciómetro defectuoso en uno de los dos sensores de nivel de combustible. Cada sensor está instalado en la mitad izquierda y derecha del tanque. Un sensor no original cuesta alrededor de $80 y uno original cuesta alrededor de $220, 7P0919673J. El interior del Touareg 2 no envejece durante mucho tiempo y conserva un aspecto aceptable. Es poco probable que la trenza del volante envejezca tras 200.000 kilómetros, aunque seguramente tendrá un aspecto pulido.
El botón Start-Stop de estos automóviles puede verse rayado y desgastado. Todos los demás rastros de uso dependen del cuidado del propietario. El Touareg de segunda generación puede tener 7P0820021B o 2 ventiladores en el sistema de control de clima. Si el control de clima es de 4 zonas, entonces el segundo ventilador, 4B0867276A, está instalado en la parte trasera izquierda detrás de la moldura del maletero. Ambos fanáticos comienzan a chirriar y silbar con el tiempo. Si enciende la velocidad máxima de soplado, después de unos minutos los ventiladores pueden apagarse y después de 5 minutos comenzarán a funcionar nuevamente. Pero al final terminará con su total rechazo. Para superar el problema de rendimiento, es necesario quitar el ventilador y evaluar el estado de sus escobillas de carbón. A menudo simplemente están desgastadas, por lo que el ventilador no funciona. Si el ventilador simplemente sigue fallando, es decir, funciona a máxima velocidad de forma intermitente, luego es necesario desmontar la unidad de control incorporada, luego verificar 4 resistencias y soldar las que han roto el contacto con la placa. Un ventilador original nuevo cuesta entre $140 y $400 por uno original.